Hermanos, la alegría de la Navidad nos reúne nuevamente a celebrar con amor la llegada del Salvador. Hace unos días celebrábamos a la Sagrada Familia juntos y pedimos su bendición. Hoy la liturgia nos invita a contemplar en estas vísperas a nuestra Madre la Virgen en su maternidad divina. María elegida para ser Madre de Dios, conservada pura desde su concepción, en este último día del año nos invita a consagrar nuestra vida, a traer nuestras esperanzas y en especial a cantar junto a ella la grandeza de Dios. Con un corazón agradecido por su maternal intercesión y protección durante este año, nos ponemos de pie, nos disponemos a comenzar nuestra celebración recibiendo al Padre cantando. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Venimos a buscar el pan de la palabra del Señor que reconforta el alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nacido de María Virgen, esté con todos ustedes. Te saludamos, Santa Madre de Dios, porque diste al mundo al Rey que gobierna para siempre, al cielo y a la tierra. Antes de celebrar la víspera de esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios, pongamos nuestro corazón en el pesebre de Jesús, para que la Virgen y San José los limpien, como limpiaron el pesebre para que Jesús pueda nacer en nosotros. Necesitamos tanta purificación de todas nuestras debilidades, de nuestras faltas. Vamos con confianza a este pesebre espiritual para entrar en la presencia de Dios. Luz del mundo, que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Buen pastor que vienes a guiar a tu rebaño por las sendas de la verdad y la justicia. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Hijo de Dios, que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. Oremos.
Dios nuestro, que por la fecunda virginidad de María otorgaste a los hombres la salvación eterna, concédenos experimentar la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Podemos tomar asiento. Dios siempre quiere bendecirnos, pero para que pueda hacerlo debemos invocar su nombre. Lectura del libro de los Números. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a Aarón y a sus hijos. Así bendecirán a los israelitas. Ustedes le dirán: que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia. Que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga. Que todos los pueblos te den gracia, que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga. Que los pueblos te den gracia, Señor, que todos los pueblos te den gracia. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. San Pablo reafirma la humanidad de Jesús. Nació de una mujer y se ajustó a la ley. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Así ya no eres más esclavo, sino hijo, y por lo tanto heredero por la gracia de Dios. Palabra de Dios. Siguiendo las leyes de su pueblo, María contempla en silencio y guarda en su corazón cada acontecimiento del pequeño Jesús. Nos ponemos de pie para escuchar el anuncio del Santo Evangelio. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio según San Lucas. Los pastores fueron rápidamente donde les había dicho el ángel del Señor y encontraron a María y al recién nacido acostado en un pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que lo escuchaban quedaban admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído conforme al anuncio que habían recibido. 8 días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso por nombre Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor.
Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Hoy es un día especialmente dedicado a la Santísima Virgen. En realidad estamos celebrando esta misa en vísperas de una de las fiestas más grandes en honor de la Virgen, con el título de Santa Madre de Dios. El mundo dice que es una locura decir que una criatura sea madre del Creador. Pero esta es nuestra fe y vamos a decir por qué en esta meditación. La Iglesia Católica ha querido comenzar este año nuevo que inicia esta noche pidiendo la protección de la Santísima Virgen María. Esta fiesta de Santa Madre de Dios es la más antigua que se conoce en todo el occidente cristiano. Ya es una fiesta que hunde sus raíces casi al principio de la era cristiana, ya en las catacumbas de Roma, en esos cementerios subterráneos que había en Roma, donde los cristianos se refugiaban por las persecuciones que arreciaban entonces. Ahí, en esos lugares, en pequeños recintos, se celebraba la Santa Misa. Y hay pinturas allí también con grafitis que son como cuando uno agarra un clavo y raspa la pared, escribe. También eso hay, donde las inscripciones y las pinturas decían María, Madre de Dios. O también escritas en el griego, Haile María, significa Dios te salve, María, o Dios te saluda, María. Y este título es la clave de toda la Mariología y la Cristología, es decir, todo el estudio sobre la Virgen y sobre Jesús. Conocer a María y analizar su participación en la historia de la salvación es también determinante para conocer quién es Jesús, porque los dos están muy unidos. Cuando comenzó la Virgen a ser llamada Madre de Dios fue en los primeros siglos. Muchos años después, el magisterio de la Iglesia, el Papa y los obispos, comenzó también a declararla Madre de Dios. Pero primero fue la invocación de los fieles. Ya en Egipto, en papiros encontrados acerca del año 250, figura una frase muy hermosa que pertenece a una oración que nosotros hacemos todavía. Miren, de hace como 1800 años, que dicen, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Subtum presidium, confugio, Santa Dei, Santa Mater Dei. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Y por supuesto que al principio, como se le llamaba a una criatura Madre de Dios, suscitó las controversias, las discusiones, sobre todo no en el pueblo de Dios, sino más bien en esos círculos de los grandes teólogos, porque ahí es donde más se ponen en duda las cosas de la fe. Obispos, sacerdotes, que muchos de ellos terminaron siendo santos y muchos terminaron siendo herejes, cuestionaban este título porque no puede ser una criatura, decían, madre del Creador. Pero de ahí, de ese título, Madre de Dios, acuñado por los fieles, surgen otros títulos de la Virgen, que es Inmaculada,
que es virgen antes, durante y después del parto, que es asunta al cielo. Y todo esto comenzó en el mes de diciembre del año 428 de nuestra era. Esa noche, prácticamente era la víspera de la Nochebuena, en una celebración inmensa, multitudinaria, Nestorio era el patriarca o el obispo del lugar. Celebraba él la misa y la presidía, pero había puesto como predicador a un sacerdote llamado Proclo. Este predicador, cuando terminó su sermón, llamó a la Virgen Santa Madre de Dios. El obispo, Nestorio, inmediatamente subió al púlpito y negó esta afirmación, diciendo que la Virgen era madre de la humanidad de Cristo, pero no de Dios. Es lo que nosotros conocemos como la herejía nestoriana. Nestorio es uno de los herejes que negaba esta verdad de que la Virgen era madre de Dios. Consideraba a Cristo, Nestorio, separado en dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina, completas las dos, de tal forma que formaban como dos entes o dos personas distintas. Dos personas unidas en Cristo, que es Dios y hombre al mismo tiempo, pero él decía que está formado de dos personas, una humana y una divina. A esa persona doble le llamamos Dios. Pero decía, no es una sola persona, sino dos. En ese momento, cuando él quiso hacer esta corrección, el obispo, desde el fondo del templo se levantó un fiel que era abogado, que se llamaba Eusebio, terminó siendo San Eusebio, que estaba escuchando, y cuando escuchó eso, gritó: el Verbo Eterno por segunda vez nació de la Virgen María. El Verbo Eterno, es decir, Dios, nació en la tierra nuevamente de María. Ya tenía el nacimiento desde toda la eternidad y en el tiempo nació nuevamente de María. Por supuesto que el obispo comenzó, a causa de eso, que se quedó callado, no tenía respuesta, comenzó él a perder, digamos, la influencia que tenía en el momento. El pueblo empezó a abandonarlo y las celebraciones que él hacía eran pobrísimas, no iba nadie a misa. ¿Por qué? Porque había dicho que la Virgen no era madre de Dios. Miren la importancia que tiene, hermanos, la fe que ustedes tienen. A veces, aunque de los sacerdotes, obispos, puedan negar alguna verdad, pero ustedes están asistidos por el Espíritu Santo con un don que se llama sensum fidei, que significa sentido de fe. Ustedes perciben eso, no saben bien cómo es, pero ustedes dicen, no sé cómo, pero ella es la Madre de Dios. ¿Comprenden? Es tan importante el sensum fidei que otro santo, hacia la Edad Media, que se llamaba Santo Tomás de Aquino, cuando él hacía alguna tesis doctoral, teológica, y él dudaba de lo que había escrito, iba al templo y había una viejita que rezaba el rosario todos los días.
Entonces él iba con el papelito y le decía, abuelita, por favor, ¿puede leer esto? Quiero saber qué opina. Volvía al rato y la viejita estaba con el papel en la mano y le decía, ¿qué le pareció? Sí, está bien, dice la viejita. El tono lo hizo decir a Santo Tomás, tengo que hacer alguna corrección, algo está mal aquí. Corregía, volvía a estudiar y volvía, ¿lo puede leer de nuevo? Cuando volvía y la viejita le decía, está lindo, ya está, palabras santas. Pero ¿por qué era eso? Porque ustedes, hermanos, los fieles, tienen el sensum fide, sentido de fe, que a veces, hasta nosotros mismos, a veces carecemos. Es lo que popularmente le llaman la fe del carbonero, ¿no? No sé si han escuchado alguna vez esa expresión. Este tiene la fe del carbonero, es decir, la fe simple, la fe nuevita, la fe fresquita, la fe no contaminada. Por eso ustedes conserven la fe que tienen, hermanos, consérvenla, amen mucho a la Virgen, la Madre Santa de Dios. No importa que por ahí escuchen que los protestantes dicen una cosa, que los testigos de Jehová dicen otra. Ustedes dicen, ella es la Madre de Dios. Yo lo creo y usted no. Entonces, el pueblo comenzó a presionar al emperador. Cuando ya Nestorio se empezó a replegar, el pueblo empezó a decir, tenemos un emperador, que era Teodosio en ese momento, Teodosio II, tenemos un emperador, pero no tenemos un obispo. Prácticamente ya no lo consideraban obispo porque había negado la maternidad divina de la Virgen. Entonces, el Papa nombró a San Cirilo de Alejandría. Cuando lo nombran al nuevo obispo, se paró en el ambón para hacer la prédica y lo primero que dijo fue, cuando se es madre de una persona, no de un cuerpo. Una madre no dice, soy madre del cuerpo de mi hijo, sino madre de mi hijo. La Virgen no podía decir, yo soy la mamá de la parte humana de Jesús, pero no de la parte divina, porque ella tuvo solamente un hijo, y en ese hijo convivían esas dos naturalezas, divina y humana, pero unidas con una sola persona, la persona del Verbo de Dios. Por eso, el que nace de la Virgen tiene la naturaleza humana de la Virgen, pero también trae la naturaleza divina unida en una sola persona, la persona del Verbo de Jesucristo. Entonces ella es madre de una sola persona, no de un cuerpo o de un alma, sino de una sola persona. En Jesús entonces vive una sola persona con dos naturalezas. Entonces el Papa, viendo esta controversia que se había realizado, dio un fallo, digamos, hablando ex cátedra, es decir, con la autoridad del Papa, el Papa Celestino falló a favor de Cirilo y contra de Nestorio, diciendo, Nestorio divide a Cristo. Miren, ya en esa época existían las grietas. Dividía a Cristo. Cristo no está dividido, es una sola persona que tiene dos naturalezas, humana y divina. Y la Virgen es madre de una sola persona. Después ya se convocó a todos los obispos del mundo para celebrar en el año 431, apenas 3 años después de esa controversia, el concilio de Éfeso. Éfeso,
que es la actual Turquía. Ahí en el medio prácticamente del territorio hay un pueblito maravilloso donde está la casita de la Virgen, donde fue a vivir fue a vivir San Juan con la Virgen cuando Jesús se la dio desde la cruz. Él sube desde Jerusalén hacia el norte, pasa por Damasco, todo lo que es Arabia, y entra en el territorio de Turquía hasta el centro, en medio de la montaña, oculto por temor a la persecución, vivió ahí con la Virgen María. Es una historia muy bonita que algún día se las voy a contar, cómo era ese lugar. Y ahí se declaró, en ese concilio de Éfeso, el dogma de la maternidad divina de la Virgen. ¿Qué significa que es un dogma? Que es una verdad revelada por Dios. No se puede dudar. Eso está revelado por Dios. Que María dio a luz a Dios acá en la tierra. Ella, su vientre, fue la entrada de Dios al mundo. La fórmula que usó el concilio es: en Cristo hay un solo sujeto o persona, no uno humano y otro divino. María es madre de una única persona, una sola persona divina, con dos naturalezas. Esta verdad, entonces, hermanos, no solamente es la base para saber quién es María, que es la preciosura que desde el mundo es la más hermosa que tenemos nosotros los seres humanos, es la más bonita, la más hermosa, María Santísima, porque fue elegida por Dios nada menos. Si Dios la eligió, debe ser la mejor, ¿no? Porque Dios tiene buen gusto, Dios elige siempre lo mejor. Entonces, esta verdad es la base para conocer quién es María, pero también es la base para conocer quién es Jesús. Un Dios hecho hombre que para redimir tenía que ser solamente uno. Esa noche, después que el Papa proclamó este dogma, se realizó ahí, en Éfeso, una procesión de antorcha multitudinaria celebrando esta definición. De aquí, hermanos, que llamar a la Virgen Madre de Dios es confesar que Dios no se ha superpuesto en el cuerpo de un hombre, sino que se implicó dentro de ese hombre, se encarnó haciéndose hombre. Cristo es Dios, pero también es hombre. Cristo es hombre, pero también es Dios. Una sola persona. Pero podríamos preguntar, si Dios nace acá en Belén, ¿quiere decir esto que Dios no tenía principio? No, Dios nunca tuvo ni principio ni fin, Dios es eterno. Y la Virgen no lo formó a Dios antes del tiempo o en la eternidad, no, sino en el tiempo, dentro del tiempo, formó en su seno al Dios hecho hombre. Ella le dio rostro humano a Dios. Se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Y por eso le decimos Santa Madre de Dios. Nunca Jesús dejó de ser Dios. Colgado en la cruz, como lo vemos ahí, como un despojo, ahí está colgado el hombre Dios, el Dios hombre, una sola persona. Y qué hermoso es repetir lo que decía otro santo llamado San Estanislao: la Madre de Dios es también Madre mía. Decía, qué consuelo, la Madre de Dios es Madre mía. Quien nos dio a su Madre Santísima como Madre nuestra en la cruz, al decir al discípulo que nos representara a nosotros: he ahí a tu Madre. ¿Será capaz tal vez
de negarnos algún favor si se lo pedimos en nombre de su Madre Santísima? Si Él me la dio por madre y yo la acepto como tal, ¿Dios me negará algo? Por eso es muy bueno que nosotros cuando le pidamos algo a Dios, siempre nos presentemos ante Él al lado de la Virgen. Si la Virgen está al lado, no va a decir que no. ¿Se entiende? Ustedes amen mucho a la Virgen, porque ¿a qué hijo no le gusta que le amen la madre? ¿A qué hijo no le gusta que le alaben su madre? A Jesús también le gusta eso. Por eso ustedes siempre vayan con María hacia Jesús, porque a Cristo van por María. Es ella la que nos presenta, y si Él la ve a ella, Él está tranquilo porque es amigo de mi madre, ¿no? Como decía un santo que cuando llegó al cielo le dice: pasá, pasá, he oído a mi madre hablar bien de ti. Qué lindo, ¿no? Que la Virgen le hable a Jesús bien de nosotros. Pero para eso tenemos que ser santos, portarnos bien, ser buenos cristianos, hacer siempre el bien, nunca el mal a nadie, al menos conscientemente, nunca. Para que la Virgen le hable bien a Jesús de nosotros. Al saber que nuestra Madre Celestial es también la Madre de Dios, nosotros también sentimos brotar en nuestro corazón una gran confianza hacia ella. La Madre de Dios es también mi Madre. Por eso le decimos a Jesús, hermano nuestro. Es nuestro Dios, pero también es nuestro hermano, porque tenemos una sola Madre. Cuánta confianza nos infunde para comenzar con alegría este nuevo año, que nos va a traer muchos desafíos, pero tenemos que luchar las batallas de Dios con la Virgen y con Jesús. No se olviden, no teman, hermanos, se van a desatar los poderes del infierno en este año, no importa, ustedes permanezcan junto con la Virgen, muy amigos de Dios y amigos de la Virgen, y de ahí no hay que temer absolutamente nada. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Elevemos ahora nuestras súplicas a Dios, diciendo a cada invocación: Madre del Salvador, escúchanos. Por la Iglesia, Madre y Maestra, para que todos nos unamos para trabajar por el reino, siguiendo el ejemplo de nuestra Madre, oremos. Madre del Salvador, escúchanos. Por los sacerdotes, para que como María Santísima cumplan con la misión de ser pastores y guardianes del pueblo de Dios, oremos. Madre del Salvador, escúchanos. Por nuestra patria y todos nosotros aquí reunidos, para que convirtamos el corazón a Cristo y comencemos este nuevo año sembrando amor y esperanza, oremos. Madre del Salvador, escúchanos. Por todas las personas que partieron en este año a la casa del Padre, para que descansen en la gloria eterna al lado de Jesús y María, oremos. Madre del Salvador, escúchanos. Por el eterno descanso de Agustín Juárez al cumplir un año de su fallecimiento, oremos. También pido una oración, aunque no puedo celebrar la misa porque está encargada, pero quiero pedirles una oración por mi hermano, que en este momento lo están enterrando en Tucumán, ha muerto hoy, así que les pido una oración por su alma,
mi hermano Luis. Oremos al Señor. Señor, mira con bondad esta súplica que te dirigimos con fe por Cristo nuestro Señor. Traigamos al altar nuestros dones de pan y vino y junto a ellos presentemos nuestros gozos, dolores y esperanzas para este nuevo año que comienza. Tú, Señor, que te quedaste de manera tan sencilla, nuestro trigo se hizo pan y la mesa está servida. Este pan que ya es tu cuerpo, la verdad era comida, que da fe a los que esperan, que da fuerza al que camina. El pan es pan y el vino es vino, tu cuerpo y sangre hoy compartimos, y quédate, la noche es larga, te necesito aquí en mi casa, aquí en mi casa. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que con tu bondad comienzas y perfeccionas toda obra buena, concede que así como nos alegramos en la fiesta de Santa María, Madre de Dios, al celebrar la aurora de la salvación, podamos también gozar de la plenitud de tu gracia, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, y glorificarte como es debido en esta celebración de la Santa Madre de Dios. Ella, al aceptar tu palabra con un corazón inmaculado, mereció concebirla en su seno virginal y al dar a luz su propio Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, aceptando junto a la cruz el testamento del amor divino, adoptó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, unida a los apóstoles en espera del Espíritu Santo prometido, asoció su oración a la de los discípulos y se convirtió en modelo de la Iglesia orante. Elevada a la gloria de los cielos, acompaña a la Iglesia peregrina con amor maternal y con bondad protege sus pasos hacia la patria del cielo hasta que llegue el día glorioso del Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Cuando Él se entregaba voluntariamente a la pasión, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participan del cuerpo y sangre de Cristo. Recuerda, Señor, a tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo, José Melitón y todo el clero, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de tu Hijo, Agustín, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unamos nuestros corazones y nuestras voces para decir a Dios: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la
Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete celestial. Jesucristo, nuestro Salvador, Hijo de María Santísima, viene a nosotros a alimentarnos y darnos fuerza para seguir nuestro peregrinar en esta tierra. Vayamos a su encuentro y lo hacemos cantando. Una estrella que brillaba y su magia estremecía. Ángeles guiaban a unos pastores al sendero que llevaba hasta Belén, anunciando así al mundo entero. Salvador de los hijos del Señor. Ha nacido un niño, va a nacer el sol. Ha nacido el Salvador de los hijos del Señor. Seguían los pastores hasta llegar junto al pesebre. Encontré allí a un niño de hermoso rostro alegre, con el niño entre sus brazos. María se acordó de todos los milagros que Dios le prometió, y ahora ha nacido un niño. Ha nacido el sol, ha nacido el Salvador de los hijos del Señor. Ha nacido un niño, va a nacer el sol. Ha nacido el Salvador de los hijos del Señor. Una estrella que brillaba y su magia estremecía. Ángeles guiaban a unos pastores al sendero que llevaba hasta Belén, anunciando así al mundo entero. Ha nacido un niño, va a nacer el sol. Ha nacido el Salvador de los hijos del Señor. Ha nacido un niño, va a nacer el sol. Ha nacido el Salvador de los hijos del Señor. Oración de comunión espiritual para todas aquellas personas que no han podido recibir a Jesús. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno al todo de ti,
Señor, no permita que jamás me separe de ti, mi divino Salvador. Amén. Presentamos nuestro aporte material que ayuda al sostenimiento del templo. Sos mi mamá, Virgen María, la más bonita, mi gran amiga, mi protectora, cuando yo estoy en soledad. Sos mi mamá, Virgen María, tú eres mi estrella, tú eres mi guía, la que sonríe cuando me mira. Dulce mamá, sos mi mamá, Virgen María, tú eres mi estrella, tú eres mi guía, la que sonríe cuando me mira. Dulce mamá, que solo estoy cuando me alejo de ti, mamita. No encuentro paz, no encuentro amor, solo a tu lado feliz estoy. Sos mi mamá, Virgen María, tú eres mi estrella, tú eres mi guía, la que sonríe cuando me mira. Dulce mamá, sos mi mamá, Virgen María, tú eres mi estrella, tú eres mi guía, la que sonríe cuando me mira. Dulce mamá, dulce mamá. Oremos. Señor Dios nuestro, hemos recibido con alegría los sacramentos celestiales. Te pedimos que nos ayudes a alcanzar la vida eterna, a cuanto nos gloriamos de proclamar a María, siempre Virgen, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, que descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los acompañe siempre. Que el alma de Agustín, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Que así sea. Camina junto a nosotros, Madre, en este nuevo año, consagramos nuestra vida a vos. No nos desampares nunca y guíanos al encuentro de Jesús. Te vengo a pedir, oh Madre de Dios, que ruegues por mí a nuestro Señor. Canten todos. Te vengo a pedir por tu intercesión. Ama